Mi nombre es Carlos Segovia, del Instituto de Matemáticas de la UNAM en Oaxaca. Les voy a hablar acerca de redes de Petri en epidemiología. Este trabajo ha sido aceptado en Journal of Mathematical Biology y también lo pueden encontrar en los archives. Los datos los pueden ver en mi página y cualquier comentario o pregunta me los pueden mandar a mi correo. El plan de la plática es como sigue. Primero vamos a ver redes de Petri para después ver algunos datos de epidemiología, así como la correspondencia que tengo en mi trabajo de los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarios con redes de Petri. Después veremos el método de la matriz de siguiente generación y finalmente veremos el método geométrico. Primero, redes de Petri fueron diseñadas por el matemático alemán Carl Adam Petri como procesos en teoría de la computación para poder simular ciertos sistemas en ciencias. Aquí tenemos un ejemplo con la red de Petri de 4 estaciones. Tenemos dos componentes principales que son los compartimentos o estados y las transiciones entre los estados. Estos puntos son lo que se llaman los tokens, que nos dicen cuántos elementos tenemos en cada estado. Aquí tenemos este token para significar que estamos en la primavera y después pasamos por la transición para pasar al verano, pasamos por esta transición para pasar al otoño, luego para el invierno y así cíclicamente. Otro ejemplo es el agua, donde producimos mediante hidrógenos y oxígenos en una reacción una molécula de agua. Esta reacción está dada por un parámetro que nos dice la velocidad en la que se hace la reacción. Aquí tenemos una simulación donde tenemos 10 hidrógenos y 49 oxígenos y así vamos siguiendo hasta que se nos acaban los hidrógenos y el proceso se acaba. Uno de los modelos más importantes en mi trabajo es el realizado por el químico Kermack y el médico McKendrick, dado por el modelo SIR, el cual actualmente incluso se utiliza para el modelado de pandemias como la última de la pandemia del COVID. En términos de redes de Petri, esto está dado por una población de susceptibles, una población de infectados y una población de resistentes, donde los susceptibles y los infectados se envuelven en una transición de infección, donde un susceptible y un infectado se meten para después sacar dos infectados. Y así los infectados después pasan a una recuperación para volverse resistentes. Tenemos aquí una simulación de la cuarta ola que ocurrió en México en el 2021, donde con una población de susceptibles se incluían una población de infectados de 35,000 personas aproximadamente y se llegó a la conclusión de que la cuarta ola iba a durar aproximadamente 3 meses. La epidemiología se puede definir como la rama de las ciencias médicas que están interesadas con la transmisión y control de enfermedades o una rama de la medicina la cual estudia la incidencia y distribución de una enfermedad en una población y que usa tal información para encontrar las causas, modos de transmisión y métodos para controlar una enfermedad. En mi trabajo lo que se hizo es un mapa sinóptico de todos los modelos que ocurren en esta área. Tenemos como el modelo más importante el SIR. Dentro de ahí tenemos el modelo SIS, el cual se puede encontrar una solución analítica. Pero estos dos modelos se utilizan para enfermedades que ocurren de manera rápida, como la gripe. Cuando se quieren modelar enfermedades de largo plazo, por ejemplo el VIH, tenemos que incluir un modelo malthusiano de demografía y así podemos tener reinfección, poblaciones expuestas, de asintomáticos, de portadores. Y es así que también podemos estudiar la interacción entre poblaciones, por ejemplo, cuando tenemos el cólera, donde hay infecciones por agua contaminada, o la malaria, en donde tenemos la interacción entre la población de mosquitos y la población de humanos. También tenemos el control o estrategias de control dados por la cuarentena, el tratamiento o las vacunas con dos modelos. La teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias es una de las herramientas básicas de las ciencias matemáticas, la cual hace posible el estudio de los procesos de evolución. Para tener una robustez en la propuesta de redes de Petri en epidemiología, tenemos que tener un tipo de correspondencia entre los ODEs y las redes de Petri. Esta está dada por dos asignaciones.
Una es la ecuación de cambio que asocia a cada red de Petri un ODE de manera única. Y la otra es un algoritmo que se construyó en mi trabajo, donde para cada ODE le podemos asociar una red de Petri de tal manera que la ecuación de cambio de esa red de Petri nos encuentra el ODE original. La ecuación de cambio proviene de la teoría de redes de reacciones químicas que fue hecha popular por el físico matemático John Baez en su libro con Jacob Viamonte. Esta lo que hace es que toma en la red de Petri los compartimentos, las transiciones, una asignación dada para cada transición por un parámetro y el número de flechas que van de los compartimentos a las transiciones y de las transiciones a los compartimentos. La asignación para estos datos está dada por la siguiente fórmula, donde tenemos la suma con respecto a todas las transiciones de sus parámetros, esta resta entre el número de flechas y cada monomio de las variables tiene su exponente, pues las flechas, el número de flechas que van de los compartimentos a las transiciones. Veamos esto en un ejemplo del modelo SIR. Aquí tenemos tres compartimentos, dos transiciones, los parámetros y tenemos los siguientes valores para las funciones m y n. Por ejemplo, en la línea 2 tenemos las flechas de 2 a 1, que son del compartimento 2 a la transición 1 dado por igual a 1 y las de regreso que son 2, ¿no? Esto nos resulta en la siguiente ecuación de cambio que si la simplificamos es el modelo SIR que conocemos. El algoritmo lo que hace es que toma un ODE, le encuentra una función de coeficientes, una función de parámetros y los exponentes de las variables las ordena para calcular el número de flechas de regreso y así tenemos también la función de parámetros, la función de coeficientes y luego para cada una de las líneas de manera inductiva le realizamos su red de Petri. Por ejemplo, para la primera su red de Petri va a ser la siguiente. Pasamos a la segunda, pero tenemos una repetición de las transiciones. Pero para la transición original tenemos que ver que esta transición sea independiente de la asignación para que no nos cambie la primera ecuación. Entonces tenemos esta flecha de regreso. Y lo mismo para el paso 3, realizamos la red de Petri y luego tenemos que tener que esto no afecte a las ecuaciones anteriores y entonces tenemos que tener esta flecha también de regreso. En el método de la matriz de siguiente generación, el número de producción básico es uno de los conceptos más importantes en epidemiología matemática. Su concepción empezó en demografía y ecología, pero ganó popularidad en epidemiología como un umbral que sirve como control de esparcimiento de enfermedades contagiosas e infecciosas. Luego, las segundas infecciones. En epidemiología, el número de producción básica se define como el número esperado de casos nuevos que un individuo causa por individuo infectado en una población que consiste de solo individuos susceptibles. En matemáticas, el número de producción básica se define como el eigenvalor dominante de lo que se llama la matriz de siguiente generación. Esto se hace de la siguiente manera. Se toma el ODE y se divide cada una de las ecuaciones en dos restas, donde FI denota el radio de cambio de segundas infecciones en el compartimento I y BI se puede decir que es el radio de cambio de la progresión de la enfermedad. Esto fue desarrollado en los dos siguientes artículos por Van den Driesche y Badmuk, en donde para estas funciones se les asocia las siguientes dos matrices para formar, después de tener las 5 hipótesis, para poder obtener el teorema de Perron-Frobenius y poder garantizar que la siguiente matriz, que se conoce como la matriz de siguiente generación, tiene un eigenvalor dominante, el cual va a ser definido como el número de producción básico. Con el objetivo de producir un modelo geométrico del método de la matriz de siguiente generación, lo que observamos es que todos los modelos en epidemiología tienen el siguiente comportamiento. Esto lo vemos del modelo SIR. Tenemos una población de susceptibles, una
población de infectados, pero que están conectados hacia lo demás mediante ciertas transiciones y que conviven a través de un proceso de infección. Esto lo podemos ver de la siguiente manera. O sea, tenemos estas subestructuras dentro de los siguientes modelos. Entonces definimos el módulo de susceptibles como la red de Petri, que consta de los compartimentos de la población susceptibles y todas las transiciones que modelan el comportamiento de la población susceptible, como nacimiento, muerte, migración, emigración. El módulo de proceso de infección, que es la red de Petri, que consta de las transiciones de infección y algunos compartimentos que las conectan entre ellas. Por ejemplo, una reinsección de dos diferentes enfermedades, comunicación entre dos transiciones de infección, etc. Y el módulo de infección, que es la red de Petri, con todos los compartimentos con enfermedad. Infectados, expuestos, asintomáticos, portadores, se incluirán las transiciones que relacionan dos compartimentos con enfermedad y todas las transiciones las cuales su entrada sea un comportamiento con enfermedad. Quizá este sea el más difícil de definir. Todo esto se conoce como los KM en honor a Kelman McKendrick. Veámoslo en ejemplos. Por ejemplo, para el modelo SEER, aquí están los tres módulos. Para el modelo SEERS, para el modelo SEIR, vemos aquí cómo va creciendo el módulo de infección. Aquí para el modelo SEAIR vemos cómo va creciendo. Para el modelo de la malaria vemos cómo tenemos el módulo de susceptibles como la unión de dos maltusianos. También es una unión disjunta. Para los dos modelos de las vacunas lo tenemos como sigue, ¿no? Veamos el siguiente diagrama donde tenemos los tres módulos. Ciertas reglas que vamos a suponer entre las flechas entre estos módulos van a ser equivalentes a las cuatro primeras hipótesis del método de la siguiente generación. Por ejemplo, aquí podemos observar que no hay flechas del módulo de infección al módulo de susceptibles. La propiedad G1. Estas tres flechas están prohibidas entre los KM módulos. Entre ellas, veamos por ejemplo la segunda. De los compartimentos susceptibles a las transiciones de infección. Esto ocurre puesto que tenemos que pasar por un proceso de infección para poder conectar un individuo susceptible a algo que pueda ser infectado. La propiedad G2. Todas las nuevas infecciones son infecciones secundarias resultantes de un individuo infectado. No hay inmigración de individuos en los compartimentos con enfermedad. Entonces no podemos tener este tipo de estructuras donde este compartimento sea un compartimento de enfermedad. O sea, que no existan flechas antes de la transición. La propiedad G3 lo entendemos como que no hay desaparición de individuos infectados y esto se puede hacer equivalente a que tengamos esta desigualdad. Y la propiedad G4, un flujo de salida positivo de todos los compartimentos infectados, es exactamente equivalente a esta desigualdad. La propiedad G5 es la única que no es geométrica y que es igual a la que se asume en el método de la siguiente generación, donde que es equivalente a que tengamos que los eigenvalores de la matriz B menos F tienen parte real positiva. Interpretará geométricamente el número de producción básico como el valor esperado de las segundas infecciones en el camino más largo que atraviesa el módulo del proceso de infección, comenzando y empezando en el módulo de infección. Estos caminos los podemos ver de la siguiente manera. Vamos a tener un camino muy largo en donde vamos a conectar todas las transiciones que están a primera instancia para cada uno de los compartimentos de infección. Y en alguno de ellos, en alguna de las transiciones, va a haber una inserción de flujo por parte del módulo de susceptibles. Veámoslo en el ejemplo del modelo SEAIR. Aquí tenemos los tres módulos dados por este modelo malthusiano, estas dos transiciones de infección y este módulo de infección. Entonces, la matriz de siguiente generación va a tener la siguiente forma. Cada una de las coordenadas están interpretadas mediante valores esperados en caminos. Por ejemplo, la primera vamos a tener dos caminos entre E y E, donde el valor esperado pues, se va a calcular para cada uno de ellos y este va a calcular el primer sumando y este va a calcular el segundo sumando. Para este vamos a tener que el valor esperado va a estar dado por este camino entre A y E
y el último va a estar dada por el camino que va de I a E. Muchas gracias por su atención, les dejo la bibliografía.